fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Una vez más estamos con ustedes para poder compartir la palabra del Señor. El Señor Jesucristo en una ocasión dijo: "Y de predicar el Evangelio a toda criatura". Y dice: por todo el mundo, dice, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Hermanos, cumpliendo con ese cometido del Señor, con esa ordenanza del Señor, estamos llegando a través de estos medios, a través de la palabra del Señor, estamos llegando hasta ustedes, hermanos. Gracias por compartirnos, hermanos, estos momentos, esperando que este mensaje sea de bendición para todos y cada uno de vosotros y en sus vidas. En esta ocasión vamos a estudiar el tema que se llama de herederos de Dios y coherederos de Jesucristo. Vamos a hacer una oración, hermanos, para pedirle al Señor que Él nos ayude en este tema y que podamos desarrollarlo, hermanos, conforme a la Escritura. Vamos a orar, hermanos. Sempiterno Dios, una vez más, Padre, venimos a ti usando, Señor, este medio tan importante e indispensable, Señor, para tus hijos, de podernos comunicar contigo a través de la oración. En esta ocasión, Padre, te queremos pedir que tú nos dirijas, que tú, Señor, nos des de tu palabra, que salgamos, Señor, bendecidos en el conocimiento de tu sabiduría, Padre eterno. Bendice a nuestros hermanos que en esta oportunidad tendrán, Señor, a bien ser alcanzados por tu palabra. Te pedimos, Señor, que les des tus ricas bendiciones siempre. Y a este último de tus siervos, Señor, que tú también me utilices como un instrumento por el cual, Señor, tú te valgas para poder anunciar tu santo y divino evangelio. Son favores que te los ruego, Señor, humildemente, en el nombre de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta oportunidad, decíamos, vamos a estudiar el tema herederos de Dios y coherederos de Jesucristo. Vamos a iniciar, hermanos, en la vida de un hombre llamado Abraham. Este hombre, hermanos, dice la Escritura en el capítulo 11 de Génesis, en su verso 29 y 30, dice así: y tomaron Abraham y Nachor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham fue Sarai, y el nombre de la mujer de Nachor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai fue estéril y no tenía hijo. De aquí, hermanos, vamos a iniciar este tema. Abraham dice que su esposa fue Sarai, pero dice el verso 30, Sarai era estéril, no podía, hermanos, tener hijos. De tal manera, hermanos, que encontramos que a veces es un poco preocupante, quizás en las familias donde acontece esto. Quizás pueda haber dificultades en el matrimonio, quizás algunos desacuerdos, pero hermanos, hoy lo vamos a ver en la vida de Abraham. Era estéril, dice su esposa. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Abraham que él saliera de su tierra y de su parentela a una tierra que él le mostraría. Transcurre, hermanos, el tiempo. Dice, hermanos, la palabra del Señor que pues Abraham dice que Dios lo bendice, hermanos, por su obediencia. Dios, hermanos, le da bendiciones. Dice la Escritura que Abraham dice que en un momento fue lleno de bendiciones. Dice, por ejemplo, en el capítulo 13, verso 1, dice:
Subió pues Abraham de Egipto hacia el mediodía, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Notemos, hermanos, que Abraham dice, a través del tiempo de su vida matrimonial, dice que Abraham fue prosperado. Era riquísimo, dice, en ganado y también en plata y oro. Así como también, hermanos, lo fue en este caso su sobrino Lot. De tal manera, hermanos, que la palabra del Señor dice que la hacienda de ambos, de Abraham y también en este caso de Lot, crecieron. Entonces dice que pues los siervos de ellos, hubo dificultades por el ganado, hermanos, que ya había crecido mucho, de tal manera, hermanos, que Abraham un cierto día le dice a Lot que mejor cada quien buscara, ¿verdad? Como dijeran, cada quien buscara por su lado. Esto, hermanos, para evitar quizás algunos problemas en sus criados, en sus mozos, en sus trabajadores. Bueno, hermanos, después de transcurrido esto, Abraham, como todo hombre, como quizás nosotros podríamos decirlo así, siempre tenemos esta mentalidad, hermanos, todos llamémosle por naturaleza, nos esmeramos, trabajamos, hermanos, para poder dejarles o heredar algo a nuestros hijos. Esto fue en el caso de Abraham. Pero resulta, hermanos, que Abraham, siendo rico, ¿sí?, ya en ganado, en tierras, en oro, dice, y en plata, pues ¿a quién le iba a dejar la heredad? Dice, hermanos, la escritura aquí en el capítulo 15, dice así, hermanos: después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo más Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Abraham entonces, hermano, le dice a Dios, porque Dios le dice: yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Pues bien, como hombre, materialmente se sentía realizado, pero dice: bueno, pero yo tengo cosas, dice, para heredar, pero solamente para el que yo le voy a heredar, pues mis bienes, es uno que ha nacido en la casa, un siervo. Dice la respuesta del Señor, le dijo: y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo: no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Entonces, hermanos, transcurrió el tiempo. Abraham, hermanos, dice que salió de su tierra, hermanos, a los 75 años y se dirigió a Canaán. Transcurre el tiempo, hermanos, Dios le habla, lo que hemos escuchado a través del capítulo 15, verso 1 al 4, y le dice que no le va a heredar aquel que nació en su casa, aquel siervo, no, sino que uno, dice, que salga de sus entrañas. Transcurre el tiempo, hermanos, y dice ahora la palabra del Señor que transcurrieron alrededor de 11 años. Y esto, pues, yo creo que es preocupante a veces en una familia, ¿verdad? El que no haya hijos. Creo, hermanos, que sí es preocupante. Entonces, en esta situación se encontraba Abraham y Sarai. Dice, hermanos, después de que transcurren esos 11 años, Sarai se estaba preocupando mucho. Llega el momento entonces que
Sarai le dice a Abraham que pues deberían de tener un hijo. Entonces Sarai dice que le da a una de sus siervas para que ellos pudieran tener un hijo. En este caso, hermanos, yo creo que pasa en varias familias que han vivido, hermanos, esto. Se puede adoptar algún hijo, ¿sí? Porque ese es la razón, hermanos, de la vida, el que uno quiera, hermanos, formar una familia. Y yo creo que alguien de ustedes que haya pasado por esto entenderá estas cosas. Entonces dice que Sarai le da a una de sus siervas, y dice el verso 16, hermanos, del capítulo 16 también, dice, y era Abraham de edad de 86 años cuando parió Agar a Ismael. O sea que sí hubo, hermanos, un hijo, pero este hijo fue de una de las siervas. No fue en este caso de un hijo del matrimonio legítimo de Sarai y Abraham. Pero dice, hermanos, que de Ismael, ¿sí? También, hermanos, él pues no heredaría en este caso. Esa bendición aún no llegaría aún en Ismael. Dice, hermanos, que Dios iba a bendecir grandemente, sí, a Ismael. Pero, hermanos, había un pacto que Dios había hecho a Abraham. Dice, hermanos, vamos a leer en el capítulo 17, verso 20 y 21. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que te bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y ponerlo he por gran gente. Mas yo, dice, estableceré mi pacto con Isaac, al cual te parirá Sara por este tiempo el año siguiente. Fíjense, hermanos, que Dios está hablando de un pacto, pero que tampoco lo iba a hacer, hermanos, con Ismael. Dice, hermanos, retrocedamos un poco al verso 19, dice, y respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te parirá un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré, dice, mi pacto con él por alianza perpetua para su simiente después de él. Hermanos, en este tema no vamos a ver algo, hermanos, que pues tratarse, hermanos, de una heredad así, hermanos, tanto como podríamos decir que nosotros nos vayamos, hermanos, a lo material. No, hermanos, sino que lo veamos desde un ámbito, hermanos, divino, una heredad, hermanos, divina que tiene preparada el Señor. Decíamos, hermanos, que cada padre tiene tendencia a dejar algo por sus hijos. En este caso, hermanos, Abraham iba a heredar entonces a un hijo que le saliera de sus entrañas del matrimonio legítimo entre él y Sarai. Entonces, hermanos, Dios aquí ya le está diciendo que el año siguiente dice que Sarai iba a ser, hermanos, madre. Iba a nacer un niño llamado Isaac. Entonces, hermanos, dice, vamos a retroceder, hermanos, en el capítulo 13, versículo 14 al verso 15. Dice, hermanos, esta promesa que Dios le hace primeramente a Abraham. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el Aquilón, y al mediodía, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Fíjense, hermanos, la promesa que Dios le está diciendo a Abraham. Alza, dice, tus ojos, mira al norte,
mira, dice, al sur, mira al este, al oeste, dice, toda esta tierra, dice, que ves, la daré, dice, a ti y a tu simiente. Está hablando, hermanos, de una heredad. Dios está hablando aquí de una heredad que se la daría a él y también dice a su simiente. En este caso, hermanos, viene a nacer un hijo llamado Isaac. Y a Isaac, hermanos, le dice esas mismas palabras. Dice Génesis capítulo 26, en el verso 1 al verso 4. Y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que fue en los días de Abraham. Y fuese Isaac, ahora dice, y fuese Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y aparecióle Jehová y díjole, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita en esta tierra y seré contigo, y te bendeciré, porque a ti, dice, y a tu simiente daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a Abraham, tu padre, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente. Fíjense, hermanos, cómo partió, hermanos, la bendición a través de este hombre Abraham. Dios le da, hermanos, ganado, Dios le da oro, Dios le da plata. Pero, hermanos, esta herencia, como vemos, va creciendo. Va creciendo, hermanos, esta herencia. Y ahora dice que todas esas tierras se las dará, dice, a él, dice. Y también a su simiente. Pero dice, hermanos, la última parte del verso 4, y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente. O sea, hermanos, que cuando dice todas las gentes de la tierra serán benditas, dice en tu simiente, nos está dando a entender que como que vamos, bueno, no es que como, hermanos, sino que vamos a ser parte, hermanos, de esa herencia. Todas, dice, las gentes de la tierra. Vamos, hermanos, a formar parte también de esa herencia. Después, hermanos, a Isaac le nace, hermanos, un hijo llamado Jacob. Es la simiente de Isaac en este caso. Vamos a pasar, hermanos, al capítulo 28 y leamos del 13 al 14. Génesis 28, 13 al 14. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente, y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Hermanos, este pacto, esta alianza, esta promesa, vemos, hermanos, que va pasando de generación en generación. A partir, hermanos, de Abraham. Ya vimos, hermanos, que esa misma promesa se le hace a Isaac y después, hermanos, la hace patente a Jacob. Y después, hermanos, transcurrido el tiempo, el pueblo de Israel se encuentra como en esclavitud, hermanos, en Egipto, pero Dios, hermanos, le hace esta misma promesa a Moisés y también al pueblo. Dice en el capítulo 1 de Deuteronomio, verso 7 y verso 8. Volveos, partíos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el llano, en el monte y en los valles y al mediodía y a la costa de la mar
y a la tierra del Cananeo y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo he dado la tierra en vuestra presencia. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su simiente después de ellos. Fíjense, hermanos, esta misma promesa se la hace al pueblo de Israel. Pero notemos, hermanos, lo que decía la última parte que leíamos en Génesis 28. Dice, hermanos, el verso 14, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Hermanos, esa heredad, esa tierra prometida, aún, hermanos, no la han heredado. Aún, hermanos, vemos, por ejemplo, actualmente el pueblo de Israel no está, hermanos, del todo en su tierra. Hay muchos hermanos israelitas alrededor del mundo. Aún no han heredado entonces esa tierra. Aún, hermanos, falta que se llegue el cumplimiento, hermanos, de lo que dice, y que todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Hermanos, ha transcurrido el tiempo. Muchos años, hermanos, después, dice la Escritura, así en Gálatas capítulo 3, verso 16. Y aquí, hermanos, nos va a decir algo la Escritura. ¿Quién es esa simiente? Gálatas 3, 16, dice así. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ya vimos, hermanos, cómo Dios le habla a Abraham, a Isaac, a Jacob, al pueblo de Israel. Dice, no dice y a las simientes, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Han venido, hermanos, a transcurrir los años, y esa simiente, hermanos, vino a descansar principalmente ahora en nuestro Señor Jesucristo. Dice entonces, hermanos, que no habla como de simientes, como de muchos, dice, sino que tu simiente en singular, y esa simiente dice que ahora viene a ser nuestro Señor Jesucristo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo, y vemos, hermanos, que parte primeramente de Abraham. Dice, hermanos, vamos a leer unos versos solamente. En San Mateo capítulo 1 dice, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué menciona, hermanos, a David? ¿Por qué menciona a Abraham? Porque desde Abraham, hermanos, empezó esta promesa, y que llega, hermanos, hasta nuestro Señor Jesucristo. Esta simiente, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, entonces tenemos a un heredero. De esa simiente tenemos a un heredero, el cual es nuestro Señor Jesucristo, que Él es esa simiente. El Señor Jesucristo, hermanos, lo manifestó a través de una parábola en Lucas capítulo 20. Cuando Él estuvo, hermanos, en esta tierra, Él dijo esta parábola, dice así el verso 9 al 16. Dice así, hermanos. Y comenzó a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y arrendóla a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y al tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Mas los labradores le hirieron y enviaron vacío.
Y volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también herido y afrentado le enviaron vacío. Y volvió a enviar al tercer siervo, mas ellos también a este echaron herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré mi hijo amado. Quizás cuando éste vieren tendrán respeto. Mas los labradores, viéndole, pensaron entre sí, diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y echándole fuera de la viña, le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Y como ellos lo oyeron, dijeron: Dios nos libre. Mas él, mirándolos, dice: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que condenaron los edificadores, esta fue por cabeza de esquina. Cualquiera que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre el que la piedra cayere le desmenuzará. Y procuraban, dice, los príncipes de los sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola, mas temieron al pueblo. Bueno, hermanos, esta es la parábola. Lo que entendemos, hermanos, dice que aquellos hombres, aquellos escribas, aquellos fariseos reconocieron algo. Y dice, hermanos, que el Señor Jesucristo era el heredero. Y por eso dice que le iban a dar muerte. Y esto, hermanos, pues no ocurrió en esta ocasión. Pero, hermanos, como todos sabemos, el Señor Jesucristo fue crucificado. Dio la vida, hermanos, por cada uno de nosotros, conforme a la Escritura. Bueno, hermanos, tenemos entonces al heredero, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, hermanos, Hebreos capítulo 1, verso 2. Hebreos capítulo 1, verso 2. Dice así, hermanos: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó, dice, heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Fíjense, hermanos, esta simiente, la cual es Cristo, Dios dice que lo ha constituido heredero de todo. Dice, hermanos, en otras partes de la Escritura que todas las cosas, dice, por Él fueron hechas y para Él también fueron hechas. Ahora, hermanos, el Señor Jesucristo dice que nuestro Dios lo ha constituido en heredero de todo. Y esto, hermanos, lo pasamos al ejemplo que veíamos anteriormente. Nosotros, como padres, queremos dejar una heredad a nuestros hijos. Les heredamos a nuestros hijos. Dice el Salmo capítulo 2, hermanos, también. Salmo capítulo 2, verso 7 y verso 8. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las gentes, y por posesión tuya los términos de la tierra. Así es que, hermanos, esa simiente que es nuestro Señor Jesucristo ha sido constituido el heredero de todo. De todo, amados hermanos. Ahora entonces el tema decía herederos de Dios y coherederos de Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros tendremos que hacer, hermanos, para poder pasar a ser parte, hermanos, o tomar parte de esa heredad? Gálatas capítulo 4 dice así, hermanos, en su verso 4 al verso 7. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo,
hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a todos los que estaban debajo de la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Fíjense, hermanos, nosotros no éramos hijos. Dios mandó a su Hijo amado, esa simiente, quien ya Dios ha constituido heredero de todo, y dice que ahora, hermanos, nosotros podamos llegar a una adopción. Es, hermanos, lo que mencionábamos al principio. Cuando en una familia, hermanos, con todo respeto, hermanos, aún no han tenido, hermanos, en su seno familiar un hijo, hermanos, se siente el deseo, hermanos, un gran deseo, hermanos, por formar una familia. Y, hermanos, lo que se hace es adoptar, hermanos, a un hijo, por lo cual, hermanos, se le va a dar todo ese amor y se le va a dar, hermanos, la participación de las bendiciones que Dios nos da, como techo, como vestimenta, calzado, etcétera, hermanos, ustedes sabrán. Necesitamos entonces, dice, una adopción. Verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Esta palabra, hermanos, Abba, viene del arameo, y dice, hermanos, que en arameo quiere decir papá. Por eso dice, clama, dice, Abba, y luego, hermanos, dice que quiere decir padre, o en arameo, como decíamos, quiere decir papá. Ahora, hermanos, como hijos podemos decir padre, padre mío. Somos llamados tus hijos. Dice el verso 7. Así que ya no eres más siervo. Fíjense, hermanos. Así es que ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Fíjense, hermanos, que cuando nosotros venimos a formar parte, hermanos, de esta familia de Dios, cuando Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos adopta como hijos, venimos a ser parte ahora también de esta herencia. Dios, hermanos, está dispuesto a darnos también esa herencia, porque ahora somos también hijos. Así como Dios, hermanos, le ha dado todas las cosas a su Hijo, ahora, hermanos, también podremos a formar parte de esta heredad. Dice, hermanos, aquí mismo en Gálatas capítulo 3, verso 7. Sabéis, dice, por tanto, que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Nosotros, hermanos, creemos en el Evangelio por fe. Y eso nos hace, hermanos, o nos constituye a ser, dice, hijos de Abraham también. Fíjense, hermanos, cómo son las cosas de Dios, hermanos, los planes de Dios. Verso 8, y viendo antes la Escritura, que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Así es que, hermanos, si nosotros abrazamos esta fe, si nosotros, hermanos, creemos en el Evangelio del Señor, creemos, hermanos, en la palabra del Eterno, nosotros, hermanos, vamos a ser constituidos hijos de Dios. Y por la fe, dice, luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Alcanzaremos, hermanos, también esa bendición. Dice el verso 24. De manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe,
ya no estamos bajo ayo, porque todos, dice, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Teniendo, hermanos, la fe, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice, nos constituimos en hijos de Dios. Verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados, fíjese, en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Fíjense, hermanos, si vosotros sois de Cristo, si vosotros abrazamos el evangelio del Señor Jesucristo, dice, pasamos a ser parte de la simiente de Abraham, de la familia de Abraham por la fe. Y si somos, hermanos, de esa simiente de Abraham, dice, conforme a la promesa también, los herederos. Hermosa, hermanos, la palabra del Señor. Cómo es de que Dios ha tenido, hermanos, en sus planes a que nosotros que no éramos hijos, nosotros, hermanos, que somos los gentiles, como dice aquí el verso 8, dice, viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo, o sea, Dios le hizo esa promesa, hermanos, de heredad a Abraham, y que en él, dice, serían benditas todas las naciones, o sea, los gentiles, hermanos, los que no eran hijos, los que no pertenecían, hermanos, a esa simiente. Ahora por la fe, nosotros pasamos a ser hijos y también, hermanos, como hijos, parte también de esa heredad. San Mateo, hermanos, capítulo 25, dice así, hermanos, San Mateo 25, dice estas palabras en sus versos 31 al verso 34. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, el tema, decíamos que somos herederos de Dios porque Él es el Padre. Dios, hermanos, ha heredado todo a su Hijo. Pero el Hijo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, quiere compartir esa herencia con cada uno de nosotros, con usted y conmigo. Por eso dice, hermanos, aquellos que hayan obedecido, dice aquellos que sean puestos al lado derecho de nuestro Señor, aquellas ovejas, pero no los cabritos, porque los cabritos, dice, que estarán a la izquierda. Dice que las ovejas las pondrá a su derecha y a ellos les dirá, venid benditos de mi Padre, heredad del reino, dice, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esta, hermanos, es la heredad. Esto es compartir, hermanos, en la heredad de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Dice, hermanos, algo más que podemos leer en Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes, fíjense, de Dios. Esto, hermanos, es la heredad también.
Dice, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Fíjense, hermanos, estas promesas son grandes, hermanos. Estas promesas, hermanos, son hermosas de reinar, hermanos, con el Señor Jesucristo. Que el Señor nos diga cuando Él venga en su segunda venida y nos diga, venid benditos de mi Padre a heredar el reino preparado. El Señor Jesucristo entonces quiere compartir la herencia con usted y conmigo. Vamos a ir finalizando, hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. Dice así, hermanos, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 14 al verso 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Fíjense, hermanos, que ahora que somos hijos de Dios, dice que nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios. Y de esta manera nos cataloga nuestro Dios o nos reconoce, hermanos, como hijos. 15. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción. Fíjense, hermanos, recordamos al inicio del tema, recordamos, hermanos, que Abraham tenía un siervo, pero, hermanos, ese siervo gozaba ciertamente, hermanos, de los beneficios, ¿verdad? De los cuidados, hermanos, de las atenciones que le pertenecían al padre Abraham. Pero, hermanos, él dice que no iba a ser el heredero, sino que el heredero iba a ser uno que naciera de su simiente, en este caso Isaac. En este caso, hermanos, nosotros venimos a ser parte de ese siervo. Pero ese siervo, hermanos, ahora, ese siervo ha sido adoptado como hijo. Dios nos ha adoptado, hermanos. Ahora dice, por eso dice el apóstol, ya no somos ahora siervos. Fíjense, hermanos. Ya no somos ahora siervos, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre, dice, para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén, hermanos, la gloria sea para el Señor. Que ahora nosotros pasemos a ser hijos de Dios por nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Y si vamos, hermanos, ahora a ser parte de esta familia, si vamos a pertenecer, hermanos, a esta familia en la fe, a la familia de Abraham, de esta simiente, hermanos, de Abraham, que es Cristo Jesús, vamos a ser herederos, dice, de Dios y coherederos, dice, de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, esta es la promesa del Señor y que nos alcanza, hermanos, hasta nuestros días. Esa heredad, hermanos, ha sido preparada, dice, desde la fundación del mundo. Dios nos quiere heredar, hermanos, juntamente como ha heredado a su Hijo, y el Señor, hermanos, Jesucristo será coheredero, o nosotros seremos coherederos, hermanos, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir coherederos? Coheredero, hermanos, es alguien que comparte una herencia. En este caso, nuestro Señor Jesucristo está compartiendo o quiere compartir, hermanos, esa herencia que Dios le ha dado, y quiere compartirla, hermanos, con usted y también con cada uno de aquellos que acepten, hermanos, su evangelio.
aquellos hermanos que sean obedientes como lo fue Abraham, porque Abraham, hermanos, fue un hombre obediente y por eso halló, hermanos, justificación delante de Dios. Tanto así, hermanos, que Abraham, Dios, hermanos, lo llega a llamar su amigo. Dice, hermanos, un versículo en el capítulo 26, verso 5 de Génesis, dice así: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Fíjense, hermanos, Abraham fue un hombre obediente. Por eso Dios le hace esta promesa, esta grande promesa, hermanos, que ahora lo ha alcanzado a usted y también, hermanos, a este servidor. Ahora, hermanos, hay una tierra prometida. Toda esta tierra, dice, mira al norte, mira al sur, al este, al oeste, dice, y toda esta tierra, dice, la daré a ti y a tu simiente, dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Hermanos, dice el Salmo capítulo 37, verso 29. 37, 29 del libro de los Salmos. Y aquí, hermanos, daremos conclusión a este hermoso tema. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Esta es, hermanos, la promesa de Dios, la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa tierra, hermanos, que fluye leche y miel. Que Dios, hermanos, bendiga a todos y cada uno de ustedes. Que la palabra del Altísimo, del Eterno, siempre habite en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor los guarde. Paz a vosotros.